Dios bendiga grandemente a la iglesia en esta mañana. Estamos en el capítulo 8, versículo 14 de Mateo. Jesús está en Capernaum luego de haber pronunciado el sermón del monte. La escritura muestra que Jesús viajó hasta Capernaum. En Capernaum, los otros evangelios muestran que él estaba en la sinagoga. Mateo hace la referencia directa de que Jesús llegó a la casa de Pedro. Leamos un poco la escritura. Dice el texto: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. La escritura muestra que Jesús llegó, como usted está leyendo, a la casa de Pedro. En otras imágenes mostramos que la casa de Pedro quedaba muy cerca del mar de Galilea. Aparte de que quedaba muy cerca del mar de Galilea, muy cerca de la sinagoga. Y ahora estamos otra vez en la casa de Pedro. La casa de Pedro va a ser mencionada varias veces en la escritura, pues Jesús se quedaba aquí muchas veces y es muy probable que era aquí donde descansaba. Actualmente se construyó una iglesia franciscana ya hace muchos años, encima de donde se cree, y la mayoría de los estudiosos en esta rama consideran que sí era la casa de Pedro. Se construyó una iglesia que se utiliza para servicios de muchos tipos de religiones, a la verdad, y esta tiene un, un vidrio que permite ver a lo interior de la casa. Se construyó primeramente con la idea de preservar el lugar de manera arqueológica y que no se dañara. La mayoría de estas casas están construidas de basalto, que era el material que se utilizaba en aquel momento. Pero volviendo a la historia bíblica, dice el texto que Pedro tenía una suegra, algo muy importante. No sé, importante esta parte porque algunos movimientos religiosos utilizan a Pedro como una base para los nuevos puestos utilizados en su religión, pero muestra que Pedro era un hombre casado, mientras que los movimientos actuales que dicen tomar la posición de Pedro no son hombres casados. Pedro en lo particular no se habla más de su suegra ni de su esposa, no se habla mucho, pero sí podemos encontrar que en la casa de él, en su propia casa, estaba su suegra y está enferma. Jesús llega a la casa y encuentra a esta mujer con fiebre y dice que tocó su mano y la fiebre la dejó. Una vez más, el Señor Jesús muestra su misericordia para con las personas, para con los que trabajan para Él o los que le sirven a Él. En aquel tiempo, el proceso de atención de salud era muy difícil, estimado hermano. No había muchos medios de atención médica. Y Jesús estaba allí sanando, realizando el servicio por el cual Dios lo había mandado. Estaba sanando a las personas, estaba buscando como que toda su sanidad que había en él se expandiera, y con un simple tocar de manos, Dios estaba siempre haciendo la obra de protección. Esta es la segunda vez que Jesús expresa en este texto, hablando en el capítulo 8,
que habla Jesús que tocaba a las personas. Jesús estaba siempre transmitiendo a través del tocar esa sanidad. No se limitaba a decirlo, sino que las tocaba, dice. Buscaba como que su poder se transmitiera a través de la acción física, el afecto y ese tocar de manera santo que tenía el Señor. Luego dice el texto, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiero compartir de esto un poco. ¿Por qué estas personas esperaron hasta la noche? Sucede que en el tiempo de Jesús, los fariseos y escribas habían hecho varias tradiciones que iban en contra de la escritura. Otros evangelios nos muestran que este día era sábado y por lo tanto en sábado no podían hacer muchas cosas los judíos, según ellos. Inclusive sanar no era permitido. Por eso nosotros vemos luego a un Jesús sanando el día de reposo y los fariseos molestos, porque ellos no permitían ni siquiera sanar en sábado, según sus tradiciones, no según la ley mosaica. Así que las personas esperaban que el día terminara para buscar algún tipo de remedio o algún tipo de atención médica, la cual ya dijimos era escasa en aquel momento. Y en aquel momento, si usted lee conmigo el texto, dice, cuando llegó la noche, o sea, cuando ya el sol bajó, ya era otro día, ya no era sábado. Según el calendario judío, el día comenzaba a las 6 de la mañana, o sea, al rayar el alba, y al descender el sol, o sea, al terminar el sol. Cuando llegó la noche, ya era otro día, ya no era sábado. Por lo tanto, ellos podían salir a buscar sanidad. Y entonces dice el texto, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hasta ese momento se permitió que los fariseos y los saduceos no tuvieran dificultad que la gente saliera. Pero esta era una opinión y un pensamiento totalmente de ellos, no de la escritura. Y luego dice, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, dice Mateo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo explica que el cumplimiento de Isaías capítulo 53, versículo 4, se logró en el momento que Jesús estaba atendiendo a los enfermos, a los endemoniados, a los quebrantados de salud totalmente. Si usted nota el ministerio de Jesús, Jesús dedicaba un gran tiempo a la predicación, a la instrucción, a la reprensión, a la explicación de su palabra. No se limitaba, no importaba si fueran gentiles o fueran judíos, él expresaba ampliamente la palabra, algo que nosotros debemos de hacer, amplio. Muchas veces somos temerosos. Cuando nos piden predicar a la iglesia,
se nos permite esto. Y muchas veces fluimos sin ninguna dificultad. Pero cuando se nos pide predicar a un grupo de personas no cristianos, como que es más difícil, nos parece. Aparte de esto, Jesús, luego de instruir, reprender y enseñar, también estaba la otra parte. Jesús también atendía enfermedades. Y esto es importante porque esta es una marca dejada por nuestro Señor a nosotros. Todo cristiano debe, como discípulo de Jesús, debe de entender el modelo que Jesús nos dejó. Nos dejó un modelo de evangelización, de enseñanza, pero también de atención socioespiritual médica, voy a decirlo así. Nos dejó un espacio para que nosotros también llevemos las dolencias de nuestros hermanos. Es parte de nuestro ministerio atender a los hermanos en sus enfermedades. Es parte de nuestro ministerio bajo las medidas que el Señor nos pueda dar, dones, habilidades, servicios o medios económicos, para que nosotros también llevemos la dolencia de nuestros hermanos. O sea, proveamos o proveyamos un medio para dar sanidad a las personas. Damos una sanidad espiritual, pero también damos una sanidad física. Van paralelas, porque este fue el ministerio que Jesús dio a nosotros. Estimado hermano, diferentes congregaciones en la actualidad utilizan diferentes medios. Unos buscan un doctor que esté en un tiempo atendiendo a la hermandad. Otros buscan de sus ofrendas un fondo para casos de atención médica y emergencias. Otros buscan otros medios para así poder atender las necesidades de enfermedad en sus congregaciones. Pero es lo correcto. No podemos ser nosotros diferente a lo que Jesús enseña. Él iba a las casas, miraba las situaciones de salud y él, lógicamente, tenía el poder de sanar de manera inmediata. Nosotros, según la Escritura, oramos por los enfermos, rogamos por sus pecados, buscamos medios para así atender a nuestros hermanos, ya sea conforme a lo que dice la Escritura de la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante, a través de la ofrenda de los santos, o ya sea a través de nuestros propios medios, o a través de la ayuda benévola entre hermanos, o a través de nuestros contactos en hospitales, en centros médicos. Pero nosotros, como siervos del Señor y como ministros de Él, buscamos cómo atender a nuestros hermanos en sus dolencias y enfermedades. Quiero no salirme de este texto porque es interesante, porque la casa de Pedro era muy pequeña, o por lo menos lo que se muestra acá, era muy pequeña. Y es muy probable que Jesús o atendiera desde adentro o tuviese que salirse para poder atenderle. Otros textos muestran cuánto tiempo Jesús dilataba atendiendo a todas estas personas. Y quiero añadir a este punto algo importante. Jesús buscaba que se cumpliese la palabra en él. Dice el texto que se cumplía la palabra en él. Por lo tanto, este mandamiento de cumplirse la palabra en él
también debe de cumplirse en nosotros. Y es importante que veamos estos pequeños textos con cuidado, porque Jesús pide esto mismo, que se cumpla su palabra en nosotros. Estimado hermano, ministro, miembro de la iglesia, hermana con dones de habilidad de médico, enfermeras, en el nombre del Señor, utilicemos nuestros dones, medios y habilidades para apoyar y atender a nuestros hermanos. Dios les bendiga.